Jericó es presentada en la Biblia como la primera fortaleza que los israelitas conquistaron al llegar a la tierra de Canaán. La arqueología, por su parte, confirma la antigüedad de la ciudad y sus innúmeras destrucciones y reconstrucciones. ¿Cuáles son las principales evidencias de la existencia de la ciudad de Jericó para el periodo de la invasión israelita? Durante el siglo XIX fue cuando principalmente se enfocaron los occidentales en tratar de encontrar los lugares que tenían alguna relación con la Biblia y fueron buscando a través de toda Palestina lugares que se pudieran identificar. Robinson fue tal vez el más famoso de ellos, viendo topónimos y viendo lugares que se relacionaban a los nombres bíblicos con nombres modernos. En el caso de Tel es Sultán, tenemos la seguridad por las inscripciones que allí se encontraron que estamos hablando de la Jericó bíblica y específicamente el área del montículo, el Tel, donde encontramos la parte más antigua, a diferencia de la Jericó del Nuevo Testamento que queda unas millas más hacia el oeste, o la Jericó bizantina que queda muy cerca del pueblo actual. Tenemos que Charles Warren, uno de estos populares investigadores, exploradores, aventureros que trabajó bastante en Jerusalén a través de los túneles que se encuentran en Jerusalén, él también, a eso del 1868, él fue a Jericó o a Tel es Sultán para comenzar a excavar. Luego, a principios del siglo XX, entre 1907 y 1909, dos arqueólogos alemanes, en el 1930 a 36, una excavación arqueológica muy importante hecha por Garstang, y entre 1952 y 57 por Kathleen Kenyon. Yo tuve la oportunidad de estar en el Palestine Exploration Fund, el fondo para la exploración de Palestina en Londres, viendo los dibujos y las notas del emocionado Garstang, que entonces anunció a todo el mundo que había encontrado las murallas que habían sido destruidas por los hebreos. Y tenemos durante las últimas décadas a los italianos que han estado trabajando en esa área hasta el día de hoy. Tan reciente como el pasado verano estuve visitando el sitio donde se siguen descubriendo áreas, parapetos de barro, tenemos ladrillos, tenemos diferentes habitaciones que se pueden conectar con la larga historia que ha tenido Jericó en ese lugar. En el libro de Josué, en el Antiguo Testamento, presenta cómo los israelitas, por medio de la intervención divina, consiguieron conquistar la fortaleza de Jericó. Pero, ¿habría alguna evidencia de que esto sucedió así? ¿Qué informaciones revelan los hallazgos arqueológicos? La Biblia nos cuenta que la ciudad de Jericó fue destruida por el ejército israelí al mando de Josué. Y dice que Dios le indicó lo que tenían que hacer. Tenían que rodear la ciudad durante 7 días, dar una vuelta a la ciudad, el ejército, en silencio, y el 7º día debían dar 7 vueltas y entonces gritar juntos una consigna que Dios les había dado. Y cuando esto sucedió, entonces dice el relato bíblico que las murallas de Jericó cayeron, y al caer las murallas, que era lo único que podía proteger a sus habitantes, entonces los israelitas tomaron con facilidad aquella ciudad y la destruyeron. Actualmente se sabe que las murallas de esa época eran unas murallas dobles, las exteriores tenían 2 metros de espesor con un hueco interno de 4,5 metros y un muro interior de unos 4 metros. Eso permitía, debido a que la ciudad era muy densamente poblada, que se construyeran casas encima del muro. Y tal vez ustedes recuerdan la mención de Rahab, los 2 espías que mandó Josué. Ella vivía en el muro. No sé si era encima del muro o si era una excavación dentro del muro. Recuerden que era 4 metros de anchura. Lo cierto es que tenía una ventana. Tenía también una azotea. Eso me hace pensar que fue realmente arriba de todo el muro.
Bueno, esa fue la destrucción de la ciudad de Jericó. Realmente la arqueología de las destrucciones es bien complicada, pero cuando tenemos elementos históricos que entonces alegan o conectan que hay una destrucción relacionada a un ejército, entonces es donde tenemos que ser más cuidadosos. En el caso de Jericó, tenemos que la Biblia hebrea menciona la destrucción de la misma. No solamente cualquier destrucción, sino una destrucción sobrenatural, lo que hace tal vez más complicado el tratar de identificar la misma. Parece que la ciudad de Jericó ha sido o fue destruida varias veces, pero por lo menos los arqueólogos han determinado con respecto de una de las destrucciones que haya sufrido Jericó, que parece que indudablemente tiene que ver con el Bronce Medio y tiene una relación muy estrecha con la invasión de Josué. En estos niveles tenemos que la Jericó 4, cuando hablamos de Jericó, ¿cuál de ellas? Primera, segunda, tercera y así sucesivamente. En algunas ocasiones son el orden es diferente. Pero la Jericó 4, tenemos que esta Jericó es la Jericó de la época de Bronce Mediano. Y esta es la muralla que descubre Garstang, que él alega que pertenece a la Jericó del tiempo de Josué. Pero entre 1952 y 1957, una arqueóloga llamada Kathleen Kenyon volvió a explorar las mismas ruinas y llegó a resultados completamente diferentes. Allí, una de los puntos de contención que se hacía era que no había cerámicas bicrómicas, no había cerámicas que tenían dos colores y por tal razón no había evidencia de contacto con los minoanos, otras culturas, y definitivamente no había habido habitación durante la época de Bronce tardío. Sin embargo, Bryant Wood, un arqueólogo muy reconocido específicamente por trabajar con la cerámica de bronce tardío, él se dio cuenta que había algunas cerámicas que eran sencillas, que no tenían decoración, que tal vez no eran pintadas, pero que sí pertenecían a la época de bronce tardío y que no estaba deshabitada la ciudad, como alega Kathleen Kenyon. Lo cierto es que las murallas permanecen en muchas ocasiones por muchos siglos, más allá de cuando fueron construidas. En el caso de las murallas de Jericó de bronce medio, no hay ningún problema con que las mismas hayan permanecido hasta la época de bronce tardío. ¿Qué evidencia entonces hay de destrucción? Bueno, lo interesante es que estas murallas, en el caso de los sitios, se destruyen de adentro, de afuera hacia adentro. Estas murallas caen de adentro hacia afuera. Son hechas en ladrillo, no estaban en piedra. Y vemos los ladrillos que bajan o descienden a través de la cuesta. Y es interesante pensar también que hay una parte de las murallas, de la muralla norte, que se mantuvo intacta. Entonces, algunos arqueólogos piensan, o eruditos bíblicos, suponen, y quizás con razones suficientes, de pensar que esa fue la parte de la muralla que Dios protegió o que Dios no permitió que cayera, donde, en esa muralla vivía seguramente Rahab, la habitante de Jericó que protegió a los espías y que le dio la información de lo que había de ser y que ella pidió misericordia para su familia. Vemos también que estaban las vasijas de grano, estaban llenas. Usualmente cuando los egipcios o otras culturas sitiaban a una ciudad, ellos se rendían por falta de grano o por hambre, no era automático. En este caso estaban repletos. La ciudad fue destruida, pero no tuvo ni semanas de sitio. Tenemos también, además de las murallas, además del grano, nosotros también tenemos que la ciudad fue quemada en su totalidad. Aun cuando tú atacas una ciudad y la encuentras con abastos, lo normal es, y lo que sucedía en la antigüedad, es que te llevas esos abastos. Tú vas a colectar lo más que puedas de esa ciudad.
pero en este caso fueron destruidas todas las habitaciones, el contenido de todo, como el jerem, aquella maldición, aquel holocausto en ciudad que vemos que la Biblia dice o le da instrucciones a los hebreos de hacer con Jericó. Así que vemos varios elementos, varios eslabones de evidencia que apuntan a una destrucción cerca del año 1400, cuando la Biblia alega que la ciudad fue destruida por los israelitas al sonido del shofar, cuando al sonar estas trompetas, estos cuernos hechos trompetas, las murallas cayeron y descendieron. Aunque las evidencias apunten a una destrucción fuera de lo normal, ¿no se podría relacionar estos datos arqueológicos a una catástrofe natural seguida por un incendio? En el caso de los terremotos, que son comunes en esta parte del mundo, tenemos la falla sirio-africana, que corre a través de todo el Medio Oriente, esta falla, aún donde está el Mar Muerto y demás. Esta falla causa movimientos sísmicos. A principios del siglo XX vemos que uno de estos sismos causó que una de estos aludes o de estas destrucciones causara que el río Jordán parara su cauce. Muchos tratan de conectar entonces algún fenómeno natural con el paro del Jordán y más adelante con la destrucción de Jericó, que aparentemente los judíos, cuando llegaron, los hebreos, en este caso hebreos, los israelitas, llegaron, encontraron la ciudad destruida. Si eso fuese sido así, tendría que haber sido exactamente cuando los levitas tocaron el agua que el terremoto ocurre, y cuando ellos salen del Jordán, que entonces el flujo del agua continúa. Y entonces, cuando ellos llegan a Jericó, que la ciudad es destruida. Todo tiene que ver con nuestras presuposiciones acerca de la historia. Aquellas personas que confiamos en la historicidad de la Biblia, en su consistencia, no solamente en este caso, sino en el cúmulo de evidencia juntos. Nosotros creemos que Dios puede utilizar fenómenos naturales como lo son los terremotos y diferentes eventos que pueden ser explicados lógicamente. Lo que no puede ser explicado es la forma en que los mismos tuvieron lugar, el tiempo en que los mismos tuvieron lugar y entonces los efectos que tuvieron. Hasta el primer siglo, la ciudad de Jericó pasó por varias destrucciones y reconstrucciones. Los evangelios presentan que Jesús pasó por Jericó y que allí realizó algunos de sus milagros. Fue en una de estas ocasiones que sucedió el famoso encuentro de Jesús y Zaqueo. Aunque la ciencia no compruebe los pormenores que relatan las Escrituras, la seguridad de su existencia, la confirmación de su antigüedad y el conocimiento de la cultura local permite hoy una mejor comprensión sobre los eventos que la Biblia describe que sucedieron en esta ciudad. La historia de Jericó en realidad es apasionante. Los arqueólogos nos dicen que es la ciudad más antigua del mundo y que prácticamente todos los estratos arqueológicos están representados en la ciudad de Jericó, aún antes del tiempo de la cerámica, es decir, desde el tiempo neolítico, precerámico, ya hay datos arqueológicos, restos materiales de Jericó. El aspecto más emocionante, el aspecto más llamativo. Moisés la llama la ciudad de las palmeras, una ciudad muy bonita, muy atractiva, y en realidad esa ciudad fue la puerta de entrada de Israel a Canaán, Dios cumpliendo la promesa que le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, que Israel ocuparía la tierra de los cananeos. También es cierto que esta ciudad queda en la historia como parte de un anatema, posiblemente por las costumbres o por las enfermedades que hubiera habido en esa ciudad. Dios no permitió que se tocara nada de lo que allí estaba cuando los israelitas entraron. Y la ciudad fue reocupada muchísimo tiempo después que el rey Acab la reconstruyera. Allí se produjeron milagros muy importantes con respecto de los profetas Elías y Eliseo. Y después, en el tiempo de los macabeos, en el tiempo de los romanos, esta ciudad también es protagonista, una ciudad fortín, una ciudad guarnición,
que después pasaría a ser una ciudad más habitada al estilo de los romanos en el tiempo de Jesús. Y nos queda el recuerdo de los evangelios, donde esta ciudad es parte de la historia del buen samaritano, de las parábolas de Cristo, el milagro del ciego que fue sanado, y también de aquel hombre Zaqueo que, siendo muy rico, siendo una persona reconocida, un publicano, despreciado de alguna manera por los habitantes de Jericó, se subió a uno de los árboles de Jericó para ver a la persona más importante de la historia de la humanidad, para poder ver a Jesús. Allí, más adelante, aún después de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y aún después de la destrucción, después de la revolución de Bar Kokhba en el segundo siglo, vemos que los cristianos continuaron habitando, los cristianos continuaron prosperando, y desde allí se continuó llevando no especies, no dátiles, no incienso, sino la palabra de Dios. Continuó en el medio de un lugar caravanesco, en el medio de una ruta importante, en vez de estas preciosas cosas que antes se diseminaban a diferentes partes. Ahora la palabra de Dios se llevaba hasta el fin del mundo.